¿Quién gustaría dirigirnos en oración para comenzar? Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar aquí en ahora, teniendo de tu palabra, Padre, querido, Señor, que vamos a tener un corazón dispuesto, Señor, a escuchar, a aprender de ti, Padre. Ahorita nos das tu poder, tu siervo corazón. Te vemos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos ya a comenzar la clase hoy. Déjenme, voy a donde nos quedamos acá. Repasando así brevemente otra vez el bosquejo. Yo preguntaba por ahí si nos sirve de algo tener la pantallita y estar viendo el bosquejo, al menos como para llevar la idea. Vemos ahí lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Vimos el capítulo 1, bueno, los capítulos 1 al 7, que es el cristianismo en Jerusalén. Ahí es el inicio de la iglesia. Hablamos de que esta sección y la que sigue quizás son las que suelen presentar más problemas de interpretación, porque mucha gente acostumbra a abrir la Biblia, leer la Biblia y aplicar la Biblia y nunca haberla interpretado. O sea, nunca puedes aplicar sin antes haber interpretado. Entonces, primero la interpretación, y para eso es importante entender que en esta sección es la fundación de la iglesia. Y bueno, vimos ahí el capítulo 1, Cristo resucitado, el nacimiento de la iglesia; en el capítulo 2, el Pentecostés, las lenguas y el crecimiento de la iglesia a través de diferentes ministerios de los apóstoles, de los diáconos. Ya vemos también la iglesia tomando fuerza. Esa es la idea de esta sección, es la iglesia fortaleciéndose. Ahora llegamos al capítulo 8, estamos hablando que han transcurrido alrededor de 10 años desde el inicio de la iglesia, y ahí comenzamos a ver el cristianismo en Judea y Samaria. Y vemos cómo se empieza a cumplir también el bosquejo que hemos hablado de me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, pues primer capítulo, pues la primera sección del libro. Ahora llegamos a ser testigos en Judea y en Samaria. Aquí vimos el tema de la diáspora y con la persecución que experimentaron los discípulos en este caso ya es después de la muerte de Esteban, Saulo asolando la iglesia y entrando casa por casa, ¿no? Y dentro de esta sección vamos a estar viendo también algunos asuntos esenciales. Ahí hemos terminamos hasta el versículo 25, ¿sí? El tema en la diáspora, la predicación a los samaritanos, la predicación y obra de Felipe. Y bueno, aquí para ver un poquito en cuanto a esto, pues avanzaríamos ya a la siguiente lámina. Vimos la predicación a los samaritanos, y ahora vamos a entrar al siguiente punto, que es la predicación a un prosélito etíope. Viendo la vida de Felipe, tengo un mapa. Nosotros en este mapa vemos los viajes misioneros por decirlo así, de la primera iglesia, la expansión de la iglesia naciente ahí en Palestina, los viajes misioneros de Felipe y de Pedro, porque pensamos mucho en los viajes misioneros de Pablo, pero Felipe también tuvo sus viajes misioneros, y Pedro. En este caso, el primer viaje misionero de Felipe pues sale de Jerusalén y llega a Samaria, predica el evangelio a los samaritanos, algo que sería impensable para los judíos en ese tiempo, y la iglesia en Jerusalén envía a Pedro a confirmar a los discípulos en Samaria, ¿sí? Ese sería entonces el primer viaje misionero de Felipe y de Pedro. Ahora, después de esto, Felipe, vamos a ver qué es lo que sucede con él. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candas,
no es la de Fitness and Ferb, es otra. Este funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Hay algunos detalles aquí para ver. Primero, ¿dónde fue? Dice que desciende de Jerusalén rumbo al camino de Gaza. Aquí hay un camino trazado más o menos por el más común. Ahora, el lugar exacto, obviamente no lo sabemos. Sabemos que sucedió durante ese camino. Gaza está en esa zona, entonces de Jerusalén a Gaza es el trayecto más común. Y en ese lugar ocurre lo que vemos aquí. Dice que se encuentra con un etíope eunuco. Muchas veces han visto algunas cosas en cuanto a este hombre. En su apunte, fíjense que vamos a ver así un bosquejo. Lo voy a mencionar completo. Vamos a ver acerca del evangelista, o más bien lo tienen, porque algunas cosas no las voy a poder ver por el tiempo de la clase. El apunte les queda como un comentario del libro de los Hechos. Felipe, el evangelista. Entonces vemos al evangelista, vemos al eunuco, página 20, página 21 dice, vamos a ver también al Espíritu de Dios, a la Escritura y a la conversión a Dios. Entonces se necesita, en este caso, en esta historia, los personajes, por decirlo así, los eventos, ¿no?, de este momento. El evangelista, se necesita un hombre de Dios que le lleve el evangelio a una persona necesitada. Vemos al Espíritu de Dios obrando en esa necesidad. Vamos a ver cómo se usó la Escritura. Es vital usar la Escritura cuando uno comparte el evangelio. Muchas veces somos buenos para los argumentos. Tenemos todo nuestro arsenal de argumentos por si nos responde una cosa u otra, pero no olvidemos que el poder lo tiene la Escritura, no tu argumento. Qué buenos los argumentos, pero usa Biblia. Vemos la Escritura y vemos finalmente la conversión. Candace, como les decía yo, el comentario para saber quién es y quién no es un nombre genérico de las reinas de Etiopía, como es decir en Faraón en Egipto o César en Roma. Entonces no es el nombre particular de esta mujer, sino su título honorífico. Vemos a Felipe, como les decía yo, un hombre dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, a salir y llevar el evangelio. Y eso es lo que Dios necesita. Más que hombres capaces, llenos de dones y talentos, Dios necesita hombres dispuestos, listos para obedecer. Es un principio de toda la Escritura. Dios busca gente dispuesta, más que gente capaz. Y una persona súper capaz es un inútil si no está dispuesto. O al menos que no, aún estando dispuesto, si no depende del poder de Dios. El caso del eunuco. En este caso dice aquí el apunte en cuanto a la procedencia del eunuco, venía de Etiopía, de raza camita y hombre de color. La palabra etíope quiere decir hombre de rostro tostado o quemado por el sol. Dice que había venido a Jerusalén para adorar. Este caso de este etíope, obviamente encontramos que era un prosélito. ¿Qué hacía un prosélito normalmente para ser judío? Ahora, aquí hay una situación también que presenta un conflicto. Un prosélito se bautizaba, digamos, lo bautizaban como prosélito, y hacían un lavamiento, propiamente era más bien un lavamiento ritual, y tenían que hacer otra cosa, los circuncidaban. Resulta ser que por la situación de este hombre, pues era imposible circuncidarlo. Si entendemos que era etíope literalmente. Sí, eunuco literalmente. Muchas veces piensan que era un eunuco, más bien suavizando las cosas, diciendo que era un título de sirviente de la nobleza. Si tomamos la palabra de manera literal, hablamos de que estaba castrado. Era un hombre que estaba castrado. Y un hombre en esta situación pues estaba imposibilitado para disfrutar de lo que el judaísmo ofrecía completamente. En Deuteronomio 23, capítulo 23, versículo 1, vas a ver un poquito más de detalle. No lo vamos a ver ahora, pero
El caso es que no podía él, por ejemplo, entrar al templo. Él tenía que quedar completamente excluido de esto. Podía venir a Jerusalén, pero se quedaba fuera de lo que es el templo. Quizás a lo mucho podía aspirar a entrar al patio de los gentiles. Ya como prosélito no podía entrar más allá hacia donde entraría un judío o un convertido al judaísmo, un prosélito. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir leyendo un poquito aquí qué es lo que sucede. Déjenme encuentro donde me quedé. Versículo 27, ¿verdad? 8, 27. Dice que había venido a Jerusalén para adorar. Respecto a eso, en el apunte dice, era un hombre temeroso de Dios. Y dice, llegar a ser prosélito incluía la circuncisión y el bautismo judío y el ofrecimiento de ciertos sacrificios. Hacerse prosélito significaba llegar a ser una parte de la nación también. El etíope y Cornelio eran de este grupo de hombres temerosos de Dios. Ahora eran gente que se había convertido al judaísmo, evidentemente este hombre con sus limitaciones, pero eran temerosos de Dios. Y dice versículo 28 que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces el Espíritu Santo le había dicho a Felipe que viajara rumbo al camino de Gaza. Hay que ser atentos a la voz de Dios, porque ahorita qué fácil es que nos diga, no, pues sabes qué, tienes que ir a Querétaro a hacer tal cosa. Pues agarras un... Pero en ese tiempo pues hablamos de que las distancias, si bien Israel no era un país enorme, pues sí estamos así como que dicen, bueno, agarra camino de aquí a Celaya, tienes algo que hacer, y a caminar. Entonces era lo que tenía que hacer Felipe. Sale, escucha el Espíritu Santo, y ya en el camino el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo hablaba el Espíritu Santo? A voz audible, si era a través de sensaciones, ok, yo no creo que hayan sido sensaciones ni nada por el estilo, sino algo claro, como dice en Hebreos también, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea, la manera de hablar pueden ser muchas maneras diferentes. Y dice versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Eso es lo que ocurre muchas veces hoy, ¿no? Mucha gente lee, a lo mejor podría uno preguntarle ahí en la hora de biblioteca al de al lado cuando está leyendo Hechos, ¿y entiendes lo que lees? Por cierto, para el examen, es bien importante las lecturas que hayan prestado atención, porque algo curioso del examen que les preparé, ya algunos ya lo conocieron, tiene más que ver con el texto bíblico que con el texto del apunte, ¿sí? Entonces, identifiquen, no les estoy pidiendo memorícense Hechos, pero identifiquen los sucesos, los mapas, todos los mapas, no los mapas de los viajes misioneros específicamente, estos mapitas, les voy a dar después una copia a cada quien. ¿Cuántos son, por cierto? 40. Qué bueno, tienen 40. 41. Uno se va a quedar sin mapa, pobrecito. Bueno, entonces, es el hecho de ir identificando los sucesos de la Biblia con los viajes misioneros te va a ayudar mucho, ¿ok? Entonces trata, mientras tú lees particularmente los viajes misioneros, ubícalos en tu mapa. Entonces hoy ya tengo aquí los mapas para que vayan repasando bien el caso de lo que sucede en los viajes misioneros con el mapa, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Entiendes lo que lees? Le pregunta. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Fíjate lo que estaba leyendo. Justo el corazón del Evangelio en el Antiguo Testamento. Ahora,
un principio más de la obra misionera. Es que cuando Dios obra, lo hace a ambos extremos de la línea. Es decir, llama al evangelista, pero ¿qué está haciendo mientras el evangelista se prepara para salir? Prepara también al que va a recibir el evangelio. Y esto es lo que vemos aquí, o sea, Felipe llegó en el momento exacto. ¿Cuántas historias no hemos escuchado que mientras se predica el evangelio, alguien llega en el momento exacto, cuando se necesitaba? Y es así, Dios obra en ambos extremos de la línea. Dios está obrando y Dios está preparando gente. Algo que me desafía mucho a mí es el saber que Dios tiene gente preparada aún dentro de los terrenos más duros. Si yo pienso, o sea, nos ha tocado difícil, al menos la obra en la iglesia en Tequisquiapan, la gente, algunos si conoce la iglesia se dará cuenta que en la iglesia hay poca gente de Tequis. Tenemos, no sé, 3 personas, yo creo, de Tequisquiapan. El resto es gente que se vino a vivir ahí. Y algunos recibiendo a Cristo ahí, otros ya venían siendo cristianos. Pero la gente oriunda, nativa de ahí de Tequisquiapan, es gente muy dura al evangelio. O son muy corteses, a lo mejor es diferente que aquí en Bernal. Aquí en Bernal yo siento que la gente es más cerrada, que te cierran la puerta y no te quieren oír. En Tequisquiapan te abren la puerta, te hacen pasar, te reciben, pero nunca se aparecen por la iglesia, nunca, o sea, aún manifiestan recibir a Cristo, entre comillas, pero nunca los vas a ver en la iglesia. Es muy difícil eso. Pero me hace pensar estos pasajes y esto, como Dios obra en ambos extremos de la línea y Dios tiene gente preparada. Pero ¿qué necesita? Que el evangelista esté dispuesto para salir y buscar a esa gente. Y bueno, leía justo el corazón del evangelio en el Antiguo Testamento, como le decía. Versículo 34 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Se acuerdan que les explicaba un poquito en cuanto a esta profecía? ¿Dijo aquí? Les decía yo que es que luego me pasa que a alguien más le enseño y yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que dije esto, pero no me acuerdo quién se lo dije. El pasaje de Isaías 53, por mucho tiempo se interpretó como referido al Mesías. Pero después de los sucesos que ocurren con Cristo, hoy en día el judaísmo ha cambiado la interpretación. Y en lugar de entender que se refiere al Mesías, hoy en día piensan que se refiere a Israel, a la nación de Israel. Es decir, el despreciado, humillado, el varón de dolores. En este caso también, como dice aquí, que como oveja fue llevado al matadero, que no abrió su boca, fue la nación de Israel. Y se cumplió, básicamente lo que ellos lo ven es durante los exilios. O se cumplió, por ejemplo, con Hitler, que ahí fue donde Israel fue llevado al matadero y como cordero no abrió su boca. No es el Mesías, es Israel. Esa es la interpretación actual que la nación de Israel, o los judíos, más bien los judíos ortodoxos, le dan a este pasaje. En este caso la pregunta es, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo? O sea, si Isaías lo dice de sí mismo, o de algún otro. Los judíos, como les decía yo aquí, el apunte lo menciona, la nota del versículo 34. Antes de Cristo, los judíos entendían a Isaías 53 referido al Mesías. Esta interpretación fue abandonada cuando los cristianos aplicaron la profecía de Jesús de Nazaret. E Isaías 53 fue entonces considerado por los judíos como referido al mismo Isaías o al pueblo de Israel, que había de ser una luz a las naciones, etc. ¿Sí? Y la nota final de aquí del apunte, como les mencionaba yo, no puede haber conversión real aparte de la palabra de Dios. Qué buenos son los argumentos, pero la palabra tiene poder. Dice, cuando hablando del bautismo del Espíritu Santo, también en Efesios, en él también vosotros, ¿qué? Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Qué provoca la fe?
La fe viene por el oír. ¿Oír qué argumentos? Oír la palabra de Dios. Los argumentos, insisto, es bueno usarlos, pero deben de ser siempre basados en la palabra de Dios, respaldados en la palabra de Dios. Y usa Biblia. Ahora, no necesitas tampoco un tremendo pasaje, una gran predicación. En este caso, fíjate que 2 versículos se mencionan. Mucha gente lo único que necesita es que le digas Juan 3:16 y se lo expliques. Juan 3:16 contiene el Evangelio completamente. Habla de que no es por obras. Por ejemplo, si quieres hablar, enseñarle a un recién convertido. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Que cuando alguien recibe a Cristo le preguntas por qué quiere recibir a Cristo. Después la persona te dice que sí, recibe a Cristo. Y la siguiente pregunta que deberías hacerle es: ¿a quién conoces que necesita escuchar este mensaje? Y si te responde personas, ¿qué tienes que hacer? Capacítalo para predicar el Evangelio. Ahora, no lo vas a poder enseñar todo el bosquejo. Mira, la Biblia dice que no, que está establecido para todos los hombres un juicio, pecado, no por obra, la obra de Cristo. Y tienes que memorizarte 2 o 3 versículos en cada punto. ¿Vas a lograr hacer eso con un recién convertido? No. Pero puedes dejarle un folleto y subrayarle Juan 3:16. Aquí está, con esto vas. Le dejas un Nuevo Testamento y le marcas el versículo. Juan 3:16 habla de la obra de Cristo y, por ejemplo, menciona claramente también de que no es por obras. Dice, para que todo aquel que en él cree. Yo les digo, bueno, aquí quiere decir, ¿quién va a ir al cielo? Todo aquel que se porta bien, hace buenas obras, va a la iglesia, todo aquel que en él cree. A lo mejor no te va a presentar un bosquejo bien armado y que el arma secreta y que no mencionas a Cristo y todo eso, pero ¿sabes qué? Puede ser que su evangelismo sea 100 veces más eficaz que el tuyo. Así como el evangelismo del endemoniado gadareno, cuando le dice vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y Cristo se va porque lo echaron de ese lugar. Un viaje en balde parecía, recibe a Cristo el endemoniado gadareno, pero cuando regresa la siguiente vez, 5,000 personas son alimentadas, 5,000 varones, o sea, más mujeres y niños que pudiera haber ahí, son alimentados. Posiblemente el testimonio de este hombre, del endemoniado gadareno, tuvo más eficacia que el mismo testimonio de Cristo, que en ese momento fue expulsado de esa región. Entonces puede ser que una persona capacitada por ti gane más gente que lo que tú puedas hacer. Así que capacita gente. Ocúpate más de la capacitación que pensar en ganar multitudes. Ya gané y ya me voy porque ya se van otros que no los he testificado. Si tiene interés, quédate ahí. Ahí te puso Dios. ¿Cuánto tiempo gastó Felipe en este viaje? ¿Tú qué crees? O sea, lo hizo en 20 minutos. O sea, fue un viaje. Le tomó días hacer este viaje. Por un hombre. Solo por un hombre. Esa es la idea entonces. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esto de comenzando, me gusta mucho ver cómo esencialmente toda plática puede ser llevada al Evangelio. Cuando Cristo dice, sed astutos como serpientes, pero inocentes como corderos. La idea de esa astucia tiene que ver con saber aprovechar esas oportunidades, que no se te escapen. Si tú estudias la vida de Cristo, ¿de qué le habló, por ejemplo, a los que le buscaron después de la alimentación de los 5,000? Diciendo, danos pan del cielo. ¿De qué les habló? De que Él era el pan del cielo. ¿De qué le habló? Le habló a la mujer que Jesús le dijo, dame de beber, a la mujer samaritana. ¿De qué le habló? Del agua de vida. Cuando resucitaba un muerto, ¿de qué hablaba? Justamente de que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo
llevaba la conversación o la situación del momento al Evangelio. Así que no siempre vas a poder empezar con, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No siempre vas a poder empezar de ahí. Sobre todo con los que conoces. A lo mejor si tú llegas, tocas la puerta y sí, viniste a testificar. Un amigo mío llegaba, tocaba la puerta, le abrían y decía, vengo predicando el Evangelio, ¿quiero oírme? Y él decía, pues así pierdo menos tiempo. Si me dicen que sí. Lo curioso es que algunos le decían que sí. En Marcos Plasencia hacía eso. No sé si todavía lo haga, pero bueno. Pero con tus amigos no vas a poder llegar quizás directo. Puede ser que se presente la situación, pero hay que ser astutos como serpientes para llevar cualquier conversación al Evangelio. A veces que estás platicando, oye, ¿ustedes los cristianos creen en la Virgen María? Pues sí, creemos, mira, día nació Jesús y te quiero platicar de Jesús. Desvías. ¿Y que ustedes creen en los santos? Sí, mira lo que dice aquí, San Juan, capítulo 3. Entonces, sé astuto y lleva las conversaciones al Evangelio. Aprovéchalas. Bien. Felipe aprovechó la oportunidad, partiendo de ahí, de la circunstancia, del pasaje que se estaba leyendo en ese momento. Dice, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dije al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La idea es, en ese momento hubo conversión. En eso, evidentemente, los bautizos hoy en día suelen tomar más tiempo que los bautismos en la Biblia. ¿Saben ustedes cuál es el caso bíblico de la persona que más tiempo tardó en bautizarse? ¿Quién fue el que más se tardó en bautizarse? No, pero en los bautismos como hoy en día, bautismos de cristianos. Fue Pablo, se tardó creo que 2 días. Ese fue el que más tiempo tardó, registrado en la Biblia, desde su conversión hasta su bautismo, en tiempo medido. Hoy en día normalmente pasan meses, años en algunas ocasiones. Ahora, no debiera. Yo creo que el bautismo forma parte integral del Evangelio, no en el sentido, escúchenme esto, no en el sentido de salvación, pero sí forma parte de la gran comisión. O sea, ¿te consideras misionero? ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es esto? Evangelismo. Hacer discípulos es evangelismo. ¿Sí? No es discipulado, eso viene después. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Evangelismo. Después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un misionero debe buscar cumplir las 3 cosas. Actualmente nos cuesta mucho cumplir la del medio y pensamos mucho evangelismo y discipulado, pero nos brincamos un paso. Es el bautismo. Bautismo, como hemos hablado ya, habla de identificación, de integración, de formar parte de. Formo parte del cuerpo de Cristo en el momento que el Espíritu Santo me colocó dentro del cuerpo de Cristo, porque creí. Pero doy testimonio y formo parte de la iglesia local cuando me bautizo. Y eso es vital para el crecimiento. Difícilmente vamos a tener un discípulo comprometido que crezca en compromiso. Básicamente la clave aquí de un discípulo eficaz es compromiso. Y si no hablamos del bautismo, ¿dónde está el compromiso? Yo creo que es muy importante el tema del bautismo. Hoy la gente le saca la vuelta al bautismo, le aterra el hecho del compromiso. No me puedo comprometer. He tenido gente que me dice, es que yo no me puedo comprometer con la iglesia. Y bueno, eso es lo que Dios pide, compromiso. En este caso, el eunuco
Inmediatamente nació de él. Dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es el primer bautismo en la Escritura como hoy se aplica. Hay bautismos antes, pero este es el primer bautismo aplicado como hoy en día. Evidentemente él ya había creído, porque dice Felipe en el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que llamaríamos, en el Nuevo Testamento en varias ocasiones habla de tu profesión de fe. Esta es su profesión de fe. ¿Qué fue lo que lo salvó? ¿La profesión de fe? No, o sea, lo salvó la fe en sí. Pero la profesión de fe se demuestra con el bautismo. Y entonces este hombre descienden, dice, mandó para el carro, descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, bueno, ahorita vemos este versículo, quisiera comentar algo. ¿Quién puede bautizar? Creo que ya lo hemos mencionado. Bueno, antes una pregunta. Yo creo que no es bíblico ese bautismo. Yo fui bautizado antes de ser creyente, como católico. Yo creo que sí. O sea, a mí me bautizaron en la iglesia católica y pues me tuve que bautizar otra vez. Siendo cristianos, o sea, de religión y no siendo salvos, ¿te bautizaste? ¿De qué diste testimonio? Entonces, realmente no. Personalmente yo creo que no se cumplió el objetivo de tu bautismo. Si nosotros vemos qué representa el bautismo representa una identificación con Cristo. Él se identificó conmigo, murió por mí y representa que soy salvo, que el Espíritu Santo mora en mí, que yo soy parte del cuerpo de Cristo y soy parte de la iglesia. Todo eso no se cumple en un bautismo de un inconverso. Algunos, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, practican mucho el bautismo de infantes. Y la base de ellos es que como en el Antiguo Testamento la señal del pacto era la circuncisión, en el Nuevo Testamento la señal del pacto es el bautismo, y cuando los bautiza unos padres cristianos pueden bautizar a su hijo, lo hacen por fe. O sea, es como declarar por fe que el versículo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se va a cumplir. Ya vamos a llegar a ese versículo, pero yo personalmente estoy convencido de que una persona que se bautizó no siendo cristiana debería de bautizarse otra vez, porque tiene que pues, cumplir lo que el bautismo significa. Yo estoy convencido de eso, pero tendría que platicar con tu pastor. Aquí hay agua, pues ahí está el agua. En el bautismo hoy en la tarde. Una pregunta aquí podríamos platicar de ello. Creo que ya lo mencioné también, pero ¿qué es lo que se pide? ¿Cuáles son los requisitos para la persona que bautiza? Que sea creyente, obvio. Básicamente es ese. ¿Y cuál es el requisito del que bautiza? ¿Qué tiene que ser el pastor? Esencialmente, personalmente creo que sí tiene que ser alguien respaldado, la autoridad de la iglesia o alguien respaldado. Ahora, es importante, yo creo que el que bautiza tiene que estar relacionado con la iglesia local. Es decir, un misionero de palabra de vida te puede bautizar si está relacionado con la iglesia local, sí, pero independiente de la iglesia local, creo yo que no. ¿A qué me refiero? Como institución, exactamente, como institución, palabra de vida no puede bautizar.
Pero ¿sabes tú quién dirigió los primeros bautismos de la Iglesia Bíblica Misionera de Tequisquiapan? Leo. ¿Fue el primero que bautizó? ¡Qué pecador! Que se bauticen de nuevo. Bueno, en este caso, fíjense, Leo bautizó no como director de Palabra de Vida, sino como líder de la Iglesia Bíblica Misionera. Básicamente él fundó, o sea, por el testimonio de su familia se fundó la iglesia ahí en Tequisquiapan. Entonces, él dirigió ese bautismo no como director de Palabra de Vida, sino como líder de la iglesia local. ¿Me explico? Entonces, eso es, no sé si queda claro aquí sobre quién puede bautizar. Cualquier persona relacionada con su iglesia local, ¿sí? No tenía, pero sí con la iglesia en Jerusalén. O sea, lo dice. No, no. Bueno, aquí apunta un poquito diferente no es que el eunuco se estuviera integrando a la iglesia en Jerusalén. En este caso, el eunuco estaba yendo a una zona completamente nueva. O sea, fue bautizado, pero iba hacia un rumbo completamente nuevo. No había iglesias con donde bautizarse en aquel lugar. Entonces, cuando Felipe lo bautiza identificándolo como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la Iglesia Universal, pero en este caso en particular, el único miembro de la iglesia en Etiopía era el eunuco. Así que él llega allá y puede empezar a bautizar también. Y se funda la primera iglesia en Etiopía. No, no es una ley. Yo creo que o sea, tú vas a la selva y obviamente no puedes tú empezar a decir, no, espérense a que yo regrese. Como misionero ahí fundé una iglesia y me tengo que ir y hasta que yo regrese bauticemos bautismo. O sea, tú preparas a la gente por la necesidad de bautizar de alguna manera. Yo les he mencionado que por necesidad, yo creo en el bautismo por inmersión, pero por necesidad hemos tenido excepciones. Ya hicimos en una ocasión un bautismo por derramamiento. Entonces, por necesidad. Imagínate tú, se convierte una persona en el hospital, postrada ahí, recibe a Cristo y se quiere bautizar. En ese caso, lo más lógico es que no la vas a sacar, la vas a llevar a la alberca y la vas a sumergir a esta persona. Nosotros bautizamos de esa manera por derramamiento a una anciana que si la metíamos a la alberca se nos enfermaba. Entonces fue por derramamiento. Entonces yo creo que uno puede hablar de excepciones, pero siempre ese tipo de decisiones recaen siempre sobre la autoridad. Y creo yo que si ustedes tienen una iglesia local y no son bautizados, por testimonio a su iglesia local deben de bautizarse en ella. O sea, son cuestiones de principios más que de leyes. Antes había una pregunta de él acá, ¿no? Sí. No, nada más, yo creo que sobre ese momento puede ser dogmático, porque o sea, el bautismo tiene que ver con un aspecto de manifestar una fe pública, ¿no? En ese aspecto, y es un paso de obediencia también, y es una representación, una identificación con el cuerpo de Cristo en general, no específicamente con una iglesia en particular, una iglesia local en particular. Entonces, en ese sentido, pues ahí está abierto, o sea, el punto es que se cumpla ese paso de Dios, más allá de un momento dado. Obviamente que hay que seguir a las personas cuando se bautizan como bautizados, pero fuera de ahí, sí, hay libertad en muchos aspectos ahí. Obviamente, pues por ejemplo, tú estás convencido de que no te tienes que bautizar 2 veces, pero si llegas a una iglesia y te integras a una iglesia bautista, donde si te bautizaste en otra iglesia, te tienes que bautizar ahí, no vas a pecar si te vuelves a bautizar, pero pecas si no te bautizas porque no te sometes a la autoridad. ¿Me explico?
Entonces hay cosas ahí donde uno puede ser flexible en tema de bautismo. Vamos a tomar el receso, no sé si quieren ir pasando por los mapas. Pastor, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres? Por ejemplo, ahorita que mencionaban lo de la selva. Son 2 projas. Por ejemplo, esta misionera que estaba en la selva. Ajá. ¿Ella podía bautizar, aunque sea mujer? Lo correcto es que sea un hombre, pero hay excepciones. Sí, porque por ejemplo, ella que estaba sola, o sea, y no había... ¿Quién iba a ser? Letra chiquita. Pero lo que hizo Sofía Müller, son 2 hojas por persona, ¿no? Pero lo que hizo Sofía Müller fue dedicó sus primeros años de ministerio a preparar hombres. Preparó los hombres y los mandó. La vida de Débora. Débora fue una mujer líder, pero ¿qué hizo? Preparó y desafió. Ahí están igual. Preparó y desafió a Barak. Entonces Débora lo que hizo es, el liderazgo que ella tenía lo transmitió a Barak. Barak fue el que dirigió el ejército, el que llevó a los hombres a la guerra. Entonces creo lo correcto es que sea un hombre, pero creo yo que puede uno ser flexible. O sea, Dios puede hacer cosas fuera de lo que nosotros pensamos. Voy a bautizar. No es cierto. Que te bauticen la pastora. ¿Son diferentes? Sí, uno Sí, son 2 hojas. Es de Puerto Rico. Ah, no, bueno, Puerto. No, Coleman, Ey. no pasa también, bueno, en cuanto a lo del bautismo, de hecho es un libro de transición, ¿no? Sí. Tampoco es doctrinal, así, o sea, en cuanto al bautismo, lo que se estaba comentando, que no pertenecía a la iglesia, el eunuco, pues es yo creo que simplemente por eso, ¿no? Por la transición de que ya está pasando, se está formando la iglesia, ya está en el principio. Pero aún esas cosas pasan hoy en día. Por ejemplo, el caso que comentaba ya de Sofía Müller. Sofía Müller bautizó hombres. Pero ¿quién los iba a bautizar si no era Sofía? Pero bautizó ella los primeros hombres y les preparó. Afuera ya empezaron los hombres a bautizar a otros. Hay muchos casos, por ejemplo, de conversiones multitudinarias, hay ocasiones o lugares donde no hay agua. Hay veces que se ha hecho a la católica como a gotitas, te caen 3 gotitas y Ya. entonces hay excepciones, creo yo. Escuchaba también que el bautismo no tiene que... Nosotros escuchamos bautismo, es un 2 hojas, busquen los días. Están pegados. Nosotros escuchamos bautismo y lo común es que pensemos en agua. Pero Juan el Bautista bautizaba en el desierto. Entonces, no sé ahí también cómo Pero yo creo que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. O sea, en el desierto pasaba un río. Oh, ya. Porque yo escuché de... O sea, es en 2 hojas. Yo digo, pastor, que debería de hacer un bautismo colectivo por acá, porque vemos varias que hemos bautizado antes de aceptar a Cristo, porque no sabíamos que no éramos creyentes. Yo creo que en ese caso tú tienes que platicar con tu pastor. Sí. Mi pastor no me quiere bautizar. No, pero por ejemplo, en el caso de la iglesia, uno de los que hace unos años llegó a la iglesia de Argentina, pues era un caso igual, y habló con Rubén, y le dijo, oye, pues yo me quiero bautizar, y a Rubén habló con los colegas de allá y le dijeron que se podía bautizar, Y si mi pastor no me quiere bautizar y yo tengo la carga de bautizar. La responsabilidad ya recae sobre el pastor porque tú obedeciste a tu pastor. Si tú no puedes obedecer algo, como hablamos de estimación, tú obedeciste. ¿Me explico? Sí. En este caso tu pastor te dice que no es necesario, entonces ya
la responsabilidad es de él. Como el caso del doble bautismo, ¿no? Exacto, como el caso del doble bautismo, tienes que volver a bautizar, lo que decías, ¿no? Para llegar a En este caso de Felipe, el Espíritu lo mandó a Felipe a buscar a León. No quiere decir que Felipe andaba como bautizando en el camino o algo así. No, Fue él, un mandato de que el Espíritu le dijo, ve y bautiza a esta persona, él ya sabía. No es tanto de integrarlo a una iglesia o de ser miembro de tal de Jerusalén o de este lado, sino que ya era un mandato del Espíritu que le había dicho, ve y búscalo en el camino. así va a pasar. Hay, pues son excepciones que vamos a estar viendo.